Ok, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con el seminario orientado a lo que es las mediciones de aislamiento, considerando los efectos de la temperatura. Mi nombre es Harold Dávalos, soy ingeniero electrónico graduado en la Universidad Mayor de San Simón. Tengo ya más de 8 años trabajando en la empresa Helios, en el área de instrumentación y control. Tengo la parte de especialidad en lo que es calidad eléctrica y equipos de mantenimiento preventivo y predictivo, en especial el área de puesta a tierra, aislamiento y en calidad eléctrica. A lo largo de la formación he pasado varios cursos de especialización. También he estado en cursos con fabricantes, con Fluke, con Brüel & Kjær, en cuanto a lo que es los instrumentos. Muy bien. Lo que vamos a ver hoy día dentro de nuestro contenido temático es la introducción a lo que se refiere a las medidas de aislamiento, qué es el aislamiento en sí, cómo medir la resistencia de aislamiento, la evaluación e interpretación de los resultados, pruebas de diagnósticos de aislamiento con alto voltaje, los consejos para realizar pruebas de aislamiento efectivas, compensación de temperatura en pruebas de aislamiento. Este es el punto en el cual vamos a centralizar el eje de la charla el día de hoy. Un modelo para cada aplicación, vamos a conocer algunos de los instrumentos que tenemos en Fluke y al final la etapa de dudas y conclusiones. Ok, desde 1948 Fluke ha ido desarrollando instrumentos de medición de alta calidad, de alta seguridad y también de alta precisión. Desde los ya conocidos pinzas o multímetros de medición de campo, hasta instrumentos más avanzados, como ya equipos de calidad eléctrica, termografía, análisis mecánico de vibraciones y, bueno, también integrándonos y adaptándonos a la tecnología con lo que ya es Fluke Connect, donde uno puede hacer las mediciones, grabar, registrar y compartir desde un smartphone hacia su equipo de trabajo. Esta es una herramienta que tiene muchas posibilidades y lo mejor de todo es que es gratuita para descargar desde la App Store o desde el Google Play. Bien, vamos a conocer por qué se degrada el aislamiento, ¿no? Ustedes saben que tenemos conectores, tenemos motores que están rodeados por una capa de aislamiento para justamente primero proteger al personal, proteger a los operadores del paso de la corriente y asimismo proteger también a las máquinas mismas. Pero esta capa que va cubriendo los conductores, este aislante, se va degradando con el tiempo por diferentes tipos de fatigas que puede tener, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que hacer mantenimientos rutinarios, verificaciones o mediciones para conocer cuál es el estado de aislamiento y tomar las medidas adecuadas para lo que es el mantenimiento preventivo o predictivo o correctivo. Generalmente, el tipo de fatigas también puede ser visto desde un análisis termográfico, por una cámara termográfica, donde podemos ver que incluso una de las líneas está generando un sobrecalentamiento referente a las otras dos, y obviamente este cambio de temperatura está generando que el aislamiento vaya a ser degradado. Entonces también existen otras técnicas de poder verificar cómo están operando nuestras líneas. Bien, entonces, ¿qué es el aislante? El aislante es un material cuyas cargas, sabemos que existen cargas de electrones que se pasan a través del conductor, no pueden moverse o se mueven tan lentamente que no pueden generar un campo eléctrico. En este punto tenemos un concepto importante, que no existe un aislamiento perfecto. Es decir, que no existe resistencia infinita, por lo que siempre va a fluir algo de corriente sobre este material. Entonces, la idea de las mediciones de aislamiento es justamente medir, evaluar cuál es el estado de este aislante para poder proteger a nuestros operadores o a nuestros ítems de la industria. Perdón. Un aislante eléctrico, entonces, para tomar las mediciones de aislamiento se
parten de un principio bien básico, lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos indica que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, haciendo cálculos matemáticos, podemos definir que la resistencia es igual a la tensión sobre la corriente, ¿no? Entonces, vamos a continuar viendo por qué se va degradando el aislamiento. El aislamiento puede degradarse por varias causas. Una de las principales son las fatigas eléctricas, porque cuando ocurren sobretensiones o bajas tensiones, son comportamientos anormales de red. Esto puede conducir a agrietamientos en el aislamiento y obviamente daños en el mismo. Cuando hablemos también de fatigas mecánicas, hablamos de que los cables están sometidos a golpes, a curvados. Cuando colocamos un cable y lo curvamos, va a ir degradando secciones de aislamiento. Ataque químico, cuando pasamos cerca de vapores corrosivos, suciedad, aceites que pueden reducir el tiempo de vida. Fatiga térmica es también otro de los más importantes. Esto, por ejemplo, es cuando el conductor, como podemos ver aquí en la imagen termográfica, consume mayor corriente y al consumir mayor corriente genera mayor calor. Este calor refleja lo que es la pérdida de aislamiento en los puntos. Y tenemos las etapas por contaminación ambiental debido a cambios atmosféricos. Esto lleva a un estudio bastante importante. Lo que vamos a ver es el tema principal del tema, están las mediciones en función a esto, a la contaminación ambiental y obviamente también ataques animales, ¿no? Como se puede ver en las imágenes inferiores. Entonces, si vemos estadísticamente esta distribución, vemos que casi la mitad de las fallas ocurren debido a contaminaciones externas, que puede ser el ataque de aceites, moho, polvo, partículas. Un 25% está orientado a lo que son ya sobrecargas, lo que he visto que el conductor va a llevar más carga de lo que se ha dimensionado. Fallas mecánicas un 12%, aquí habíamos visto el tema de vibración, el tema de golpes sobre las líneas, el 10% fallos de fase. Sabemos principalmente en la industria, manejamos líneas trifásicas, si existe un desequilibrio o desbalanceo, cierta línea o cierta fase va a dar más corriente que la otra para compensar el consumo, y al dar mayor corriente también está generando mayor fatiga térmica y está debilitando su aislamiento. Un 5% es el deterioro natural de los aislantes. Obviamente todo equipo tiene un tiempo de vida, entonces los cables también tienen un tiempo de vida y es una fatiga normal en función del tiempo. Y bueno, otro tipo de efectos que pueden ocurrir, como hemos visto, por ejemplo, que los animales puedan destruir los cables o efectos ambientales. Entonces, ¿por qué debemos realizar pruebas de aislamiento? ¿No? Podemos ver acá una norma muy interesante, la estándar IEEE 43-2000, que es la que reglamenta cuáles son los procedimientos seguros para poder llevar adelante las mediciones de prueba de aislamiento. Principalmente se realiza esta prueba por seguridad para evitar daños en las personas, en los operadores y en los activos de la industria. Si un conductor, una bobina, algo está con un aislamiento bastante débil, es muy probable que generen arcos externos que puedan llegar a afectar a los operadores o dañar a las máquinas. Y obviamente incrementar el tiempo de vida de sus equipos. Toda parte de lo que es el mantenimiento predictivo está muy de moda a partir de la fecha que es mantenimiento predictivo, el poder prever cuándo van a ocurrir las fallas en función de las medidas. Y al tomar medidas de forma periódica como debe hacerse, tenemos una información que puede ser fácilmente interpretada en un gráfico para ver cuáles son los periodos de falla, poder planificar con mayor tiempo los periodos de mantenimiento sin afectar a la producción y obviamente hasta reducir el stock de repuestos, porque mientras nosotros tengamos una predicción de falla, mientras tengamos un control de nuestros activos, de nuestros sistemas, nuestro consumo, nuestro tipo de reparación va a ser menor. Requerimos menos personal, menos horas trabajadas y menos stock de repuestos.
Bien. Ahora, ¿cómo funciona, cómo hace el procedimiento de resistencia de aislamiento? ¿Cómo podemos determinar el nivel de resistencia que puede tener un aislante? Se hace una analogía con lo que son pruebas de presión en las tuberías. Si vas a ver en la imagen interior, lo que se hace es meter una sobrepresión hacia la línea y verificar que no existan fugas o fallas. Los que han instalado gas en domicilio también han visto que vienen los técnicos y le meten sobrepresión a las tuberías y verifican que no exista una caída de presión para ver si no hay fallas o fugas en las soldaduras, en las uniones. De esta manera actúa un comprobador de aislamiento. El comprobador lo que va a hacer es mandar una señal de tensión alta en corriente continua y una corriente controlada de bajo amperaje para poder, en función de estos dos parámetros, determinar la resistencia de aislamiento. Entonces, la idea de la aplicación es inyectar una tensión alta hacia nuestro equipo a prueba y verificar cuál es la resistencia de aislamiento que tiene esa unidad de prueba. Entonces, ¿cómo opera este equipo? ¿Cuál es el principio de operación para poder determinar los valores de resistencia de aislamiento? Sabemos que la resistencia está dada en función a los términos de Ohm. Y cuando hablamos de aislamiento estamos hablando de alta resistencia por encima de los mega o giga ohm. Entonces, vamos a volver al principio donde hablábamos de la ley de Ohm, que la resistencia es igual a la tensión sobre la corriente. Ya tenemos el dato de la tensión controlada. Nosotros vamos a poder indicar qué parámetro de tensión vamos a inyectar al equipo bajo prueba. Y ahora tenemos que saber que existen varios componentes de corrientes que circulan. Entonces, haciendo una analogía, vemos que la resistencia es igual a la tensión inyectada entre la sumatoria de las corrientes que inciden y que fluyen por encima de la capa aislante para poder determinar el valor de resistencia. Entonces, existen por lo menos 4 tipos de corrientes que van a tener que circular por encima de la capa aislante y tenemos que evaluarlas, ¿no? La primera es la carga de corriente capacitiva. Tenemos las corrientes de absorción o polarización, la corriente de fuga superficial y la corriente de conducción. Entonces, estas corrientes se van a ir sumando, creamos una sumatoria de las corrientes y creamos, como puede ver en la gráfica, una corriente total de prueba. Entonces, haciendo todo este cálculo, el equipo lo hace internamente bajo una lógica algorítmica, lo que va a hacer es calcular la resistencia en función a la tensión inyectada y a esta sumatoria de corriente, a esta corriente total. Ok, pero también sabemos que tenemos influencia de la temperatura y humedad relativa ambiente al momento de realizar las pruebas. Cuando hablamos de temperatura, lo vamos a ver más adelante, esto es el tema principal de esta charla, pero indica que por cada 10 grados que incremente la temperatura, en las mediciones la resistencia de aislamiento se reduce a la mitad. Y por cada 10 grados que baje la temperatura, este valor de resistencia duplica su valor. Entonces, tenemos que considerar varios parámetros, entre ellos la temperatura ambiente, al momento de hacer las mediciones, para poder tener valores reales eficientes. Entonces, existe un algoritmo que se llama el coeficiente K o la relación de transformación, que lo que nos permite es hacer las pruebas de corrección del estrés de aislamiento en función a los cambios de temperatura. Esto estaba regido bajo la norma, bajo el estándar IEEE-43. Vamos a considerar este coeficiente K, este coeficiente de corrección de temperatura, al momento de realizar las pruebas de aislamiento. Y bueno, otro factor que también incide es la humedad relativa del ambiente. ¿Qué es lo que nos indica la normativa, la IEEE 43? Que no debemos realizar pruebas de aislamiento si la temperatura es inferior al punto de rocío. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la temperatura que es por debajo del punto de rocío, vamos a tener partículas
generalmente de agua, que van a estar en suspensión y van a poder asentarse sobre los conductores o líneas de prueba. Como les dije, lo que vamos a medir es la corriente que fluye a través del conductor, la tensión que es conocida, y la resistencia va a ser la relación entre ambas. Pero si tenemos una capa de aceite o en este caso de líquido condensado sobre la capa del aislante, obviamente el flujo de corriente va a ser mayor. Entonces va a ocurrir dos cosas. Primero, que vamos a tener medidas bastante erróneas. ¿Por qué? Porque no estamos midiendo la resistencia de aislamiento, sino la resistencia del flujo de la partícula condensada. Y segundo, que estamos poniendo en riesgo a nuestro personal, porque estamos inyectando alta tensión, si bien son corrientes bastante bajas y controladas, pero no están libres de que puedan sufrir un pequeño arco, un golpe que le dé un corte eléctrico, ¿no? Un choque eléctrico. Entonces, la normativa nos indica que no se debe hacer pruebas si la temperatura de rocío, si la temperatura es inferior al punto de rocío. Acá también hay algo importante que recalcar. Si bien el tema de humedad se puede controlar, estando en cualquier tipo de ambiente, generalmente cuando se hacen pruebas de aislamiento pedimos que se limpien el material bajo prueba para que esté libre de elementos que pueden llegar a afectar la medición de resistencia de aislamiento. Puede tener presencia de aceites, grasas que van a variar lo que es el valor del aislante. Y lo que nosotros queremos hacer más bien es eliminar esos valores. Entonces se tiene que mantener limpio el conductor o el elemento bajo prueba. Bien, vamos a ver lo que es la evaluación e interpretación de resultados. Este es un parámetro muy importante. Primero, debemos conocer cuáles son las prestaciones de nuestros instrumentos. Existen N fabricantes en el mundo de instrumentos de medición. Fluke es uno de los más reconocidos en cuanto a instrumentos de medición. Entonces, nos da la garantía de equipos de alta precisión. Pero también tienen diferentes modelos y los modelos van variando en función a las características técnicas en cuanto a posibilidad de inyección de tensión y los rangos de medición de resistencia. Un equipo más básico puede llegar a medir desde hasta 1 gigaohm, y bueno, los equipos más avanzados pueden llegar a medir hasta 2 teraohms. Entonces, ¿qué ocurre si yo tengo un equipo básico de prueba, uno de los más elementales, que llegan hasta 1 gigaohm, pero mi resistencia de aislamiento está por encima del gigaohm, como se ve en la imagen? Lo que hacemos es inicialmente inyectar la tensión, y si este valor de resistencia está por encima del límite establecido en la hoja de datos fabricante, vamos a dar un valor infinito. Entonces, cuando muestra pantalla infinito, muchos confunden con un error. El equipo no está midiendo bien. Más al contrario, cuando una pantalla muestra infinito, quiere decir que esa resistencia excede las capacidades del probador. Eso quiere decir que el aislante está operando, tenemos un buen valor de resistencia de aislamiento, pero no puedo hacer un estudio de cuál es la degradación que tenga, porque mi equipo solamente me permite llegar hasta un cierto rango de medición de aislamiento. Entonces, seguramente, si queremos hacer un estudio más avanzado, vamos a hacer equipos de mayor rango para poder ver justamente el tema de los puntos donde ya existe el quiebre para una degradación de aislante. Si vemos esta gráfica, tenemos una curva casi lineal hasta una gestión del cuarto año, donde ya existe una pendiente más notoria. Entonces, a partir de este cuarto año, pues, hacer un estudio para poder mejorar el aislamiento y tomar medidas correctivas, ¿no? Entonces, si mi equipo muestra infinito, no quiere decir que tengamos un error en la medición, a no ser que sea un error procedimental, pero si tenemos un procedimiento correcto y mi equipo muestra infinito, quiere decir que la resistencia está por encima de los límites que excede el equipo. Bien,
Ahora vamos a conocer los tipos de pruebas que existen para llevar adelante las pruebas de aislamiento. La prueba puntual básica y que todo el mundo la conoce es la prueba spot, una prueba puntual que puede durar entre unos 30 a 60 segundos. ¿Qué es lo que hacemos? Es configurar la tensión de disparo para prueba, presionar el instrumento durante 30 segundos o 60 segundos y vamos a tener en pantalla la lectura de resistencia de aislamiento. Podemos ver acá, por ejemplo, el usuario está usando nuestra aplicación Fluke Connect desde un instrumento 1587 FC. Ha inyectado 1000 voltios, en este caso 1025 voltios en DC, y en una prueba puntual me muestra que el equipo mide hasta 2.2 GΩ. Un valor bastante alto y aceptable para equipos de aislamiento. Entonces, cuando yo ya tengo estas pruebas, tengo que saber interpretar las mismas. Si tenemos valores altos y bien mantenidos, pues estamos libres de que pueda ocurrir una falla en esa línea, estamos cubiertos, ¿no? Pero si ya vemos que existen valores bajos para nuestros seguros, lo que nos piden es que primero hagamos una verificación de la medición, limpiar, secar lo que son nuestros conductores, evitar que tengan grasas, evitar que tengan partículas adheridas y volver a hacer una medición para ver si es que la medición que tenían se debía a que tenían presencia de elementos externos al aislante que estaba cambiando la medición. O en el caso de que se haya limpiado y se haya hecho los procedimientos y siguen teniendo valores bajos, eso quiere decir que ya el aislante está bastante degradado y se sugiere hacer un cambio. Entonces uno tiene que tomar las medidas preventivas y correctivas en función a los datos que pueda obtener desde las mediciones que realicen con los instrumentos. Otra de las pruebas que también es la más, son bastante usadas, es la prueba de tiempo versus resistencia. El operador puede darle mayor tiempo de inyección, ¿no? Y lo que nos indica es que mientras más tiempo tengamos, esta curva va a tener una pendiente más exponencial, ¿no? Y eso quiere decir que tenemos una curva uniforme y esa curva uniforme indica un aislamiento probablemente bueno, o sea, que esté en un valor aceptable. Pero ¿qué ocurre si tenemos una curva que empieza a ser plana? Haciendo pruebas de tiempo versus resistencia, darle un tiempo de inyección. Ese tipo de curva me indica que tenemos dos cosas. O presencia de humedad, suciedad en el conductor, que esté generando un mayor paso de electrones sin considerar el aislamiento, o ya que mi aislante está bastante degradado y estamos haciendo un paso de corriente más rápido. Entonces, uno tiene que considerar en función de la medición que tenga qué tipo de anomalías puede presentarse. Otra de las pruebas interesantes que se maneja es la prueba del índice de polarización, el PI. Esta prueba se realiza durante 10 minutos. El equipo va a inyectar tensión durante 10 minutos y lo que hace es tomar dos medidas. La primera medida lo va a tomar al minuto. Y la segunda medida la toma a los 10 minutos. ¿Ok? Entonces, una vez terminada la medición, lo que va a hacer es hacer una división entre la resistencia a 10 minutos frente a la resistencia en un minuto. Este es el cálculo del índice de polarización, o en inglés Polarization Index, que nos indica el valor de resistencia. Entonces, al tomar esas mediciones, vemos que si el valor es menor a 1, quiere decir que mi aislamiento o la condición de aislamiento es bastante pobre, que ya está dañado. Entre 1 a 2 es un valor cuestionable, que debería estar bajo observación. Entre 2 y 4 es aceptable, está operando el equipo y hay que considerar que si está más cerca de 2 hay que considerar un mantenimiento predictivo. Y cuando esto es mayor a 4, quiere decir que tenemos un valor bastante excelente, bastante bueno. Y la otra prueba que se realiza es la prueba de absorción dieléctrica, el DAR, que se realiza dos pruebas a 60 segundos, que duran 60 segundos, donde la primera muestra de resistencia lo toma a los 30 segundos
y la segunda muestra la tomé al minuto. Y al igual que el PI, lo que hace es dividir la resistencia en el minuto frente a la resistencia de 30 segundos y dar un valor de AR. Si es menor a 1.25 es insuficiente, menor a 1.6, mayor a 1.25 es aceptable y mayor a 1.6 que es excelente. Esta relación, como pueden ver en la gráfica, en relación a la resistencia, nos indica que si la curva mantiene una franca ascendencia, tenemos un aislamiento bueno, correcto, pero si ya tenemos una curva plana, casi recta, el aislamiento puede ser deteriorado. Bien, y otra de las pruebas que también se maneja son las mediciones por escalones. Es decir, que uno puede configurar en el instrumento que puede hacerse ciertas inyecciones de tensión en diferentes niveles y durante diferentes periodos de tiempo. Yo quiero que inyecte una rampla cada 5 o 10 minutos, que vaya primero inyectando 100 voltios, suba a 200, suba a 250, baje, etcétera, para ver cuál es el comportamiento de un conductor, de un transformador en estos tipos de cambios variables de tensión. Generalmente se utilizan pruebas de mantenimiento de máquinas rotativas y el control de aislantes. En muchos casos puede llegar hasta una prueba destructiva, ¿no? Porque podemos generar supertensiones para ver hasta cuánto aguanta ese aislante y si pasa o no pasa a lo que requerimos en la industria. Si existe una desviación mayor al 25% de la resistencia de aislamiento entre dos escalones consecutivos, eso quiere decir que la señal nos muestra un deterioro de aislamiento. Ahora vemos 6 consejos útiles para pruebas efectivas que uno tiene que llevar adelante. Primero es desconectar todos los equipos electrónicos e incluso eléctricos asociados al dispositivo de prueba. Si yo voy a probar un motor o un cable de tensión, lo primero que debo hacer es desconectar el cable, desconectar el motor y liberarlo de todo tipo de carga. ¿Por qué? Porque vamos a inyectar una tensión alta en CC para verificar una prueba de fugas, una prueba de falla de aislamiento. Pero si ese equipo está conectado a un instrumento electrónico con una tensión bastante alta, lo más seguro es que vayamos a llegar a dañar los equipos electrónicos. Segundo, que bueno, también nos pide que el equipo esté desconectado, pero por seguridad el equipo primero va a medir que no exista tensiones mayores de 60 voltios en la línea antes de hacer la prueba. Si detecta que hay una tensión mayor a 60 voltios, lo va a cortar la prueba. Segundo punto es en cuenta el efecto de la temperatura ambiente y humedad relativa. Muchos técnicos recomiendan que se hagan las mediciones a una sola condición de temperatura y una sola condición de humedad relativa, algo que es muy difícil, no se lo puede hacer salvo en ambientes controlados como un laboratorio de calibración, un laboratorio de metrología, donde sí o sí se toma en cuenta lo que son parámetros de temperatura y humedad controlados, pero en campo es prácticamente imposible. Entonces ahí radica la operación o la función de lo que es el coeficiente de relación para la prueba de aislamiento, el constante K. Después tenemos que seleccionar la tensión adecuada de aislamiento. Vamos a ver más adelante unas tablas donde nos indica cuál es la tensión adecuada para llevar adelante las pruebas. Después de hacer las pruebas, no hay que quitarlas de forma inmediata. Sabemos que estamos trabajando con corrientes hasta capacitivas que pueden estar todavía cargadas. Entonces, lo mejor es primero esperar a que se baje a tierra antes de desconectar los conectores después de una prueba, ¿no? Después, si hacemos pruebas un conductor al lado de otro, siempre va a generar un campo capacitivo y debemos tomar en cuenta que este valor puede incidir al momento de pruebas y hay que hacer una prueba de tiempo un poco más largo hasta estabilizar la constante de medición. Y bueno, lo que les decía, aunque la corriente que va a generar el equipo es bastante corta, muy pequeña, si no se tiene en consideración en el tema de seguridad al momento de hacer las pruebas, pueden generar pequeños arcos y hasta provocar quemaduras leves a los operadores. Entonces, solamente debe ser un técnico especialista o un técnico que conozca el instrumento
el que pueda hacer pruebas de aislamiento. Como les digo, estamos inyectando alta tensión, si bien con corrientes controladas, pero al final de cuentas tenemos que proteger a nuestros operadores, a nuestro personal y a nuestros equipos. Bien, seguimos. El estándar IEEE 43, que nos indica cuáles son las tensiones de servicio frente a la tensión de prueba. En el caso, por ejemplo, de cables, de conductores, cuando tenemos equipos que van entre 24 y 50 voltios, la norma nos indica que la prueba debe ser con una tensión casi el doble de lo que nos exige el equipo. Entonces, si tengo 24 voltios de operación en la línea, mi ensayo debería ser a 50 voltios. Y si mi equipo opera con 50 voltios, entonces el ensayo se debe a 100 voltios. Ahora, por si seguimos, si vemos que un motor trabaja en 120, 240, si el motor es 120, la tensión de ensayo tiene que ser 250 voltios. Si el motor es 240, la prueba de ensayo se hace con 500 voltios. Y así sucesivamente. Ahora, donde ocurren cambios a partir de las señales de alta tensión, desde los 2.4 kV para arriba, donde la norma nos indica que no es necesario realizar pruebas de alta tensión. ¿Por qué? Imagínense que con 2.4 kV tendría que yo generar prácticamente el doble, hasta 5 kV, hay equipos, pero ya cuando hablamos de equipos de 12 kV, necesitaríamos generar 24.000 voltios para una operación, lo que es altamente riesgoso. Lo que se hace es seguir estudios bajo norma, que en pruebas, por ejemplo, de 2.400 voltios, se hacen ensayos entre los 1.000 a 2.500 voltios, y para ensayos mayores de 12.000 voltios se hacen pruebas de hasta 10.000 voltios. Esto está tipificado en la normativa IEEE 43 para pruebas de ensayo de aislamiento para redes de alta tensión. Entonces, en Fluke tenemos equipos que nos llegan a cubrir todo el rango de operación solicitado para lo que sea el tema de pruebas de aislamiento. Lo mismo el estándar 43-2000 de la IEEE para máquinas rotatorias, ¿no? Principalmente orientadas a las pruebas de PI y de AR, el índice de polarización y distribución dieléctrica. Nos indica que estas pruebas se tienen que hacer para motores mayores a los 750 watts, ¿no? Para motores menores a esta potencia, lo que vamos a hacer es más bien degradar el aislamiento y dañar nuestros equipos. Bien. Lo mismo para conocer, por ejemplo, cuál es la clasificación de aislamiento. Tenemos terminales clase A, B, F y H. Cuando tenemos una terminal clase A, el valor mínimo de polarización debe ser 1.5, y para valores B, F y H, el valor mínimo de este índice debería ser 2.0. Bien, y llegamos a la parte que es el eje central de esta charla, cuando hablamos de los efectos de la temperatura, especialmente temperatura ambiente, en mediciones de resistencia de aislamiento. Voy a pasar a mostrar una tabla Excel que la he estado desarrollando usando las fórmulas que están establecidas en el estándar IEEE 43 para lo que es compensación de temperatura. A priori puedo indicarles, como ven en esta gráfica, que se hacen mediciones rutinarias, por lo general la norma indica cada 6 meses, pero ese tipo de comportamiento al momento de hacer pruebas de aislamiento es un comportamiento erróneo. Nosotros estamos viendo pérdidas irregulares y no sabemos a qué se debe y si las mediciones son correctas. Lo que sí deberíamos tener es una curva más plana, donde podamos identificar el comportamiento de aislamiento y determinar el punto de quiebre. En este tipo de pruebas, sin hacer una compensación térmica, no estamos siguiendo, no sabemos en qué momento tiene el punto de quiebre o en qué momento estamos con una operación correcta. Entonces vamos a pasar aquí a mi tablita Excel. Ok. Son pruebas que se han realizado en los últimos 5 años, desde el 2015 hasta el 2020, en campo, con temperaturas que oscilan entre los 37 a los 48 grados centígrados.
¿no? Para un motor nuevo. Entonces, la primera medición que se realiza a una temperatura de 42 grados centígrados y el equipo o el instrumento me bota un aislamiento de 1584.3 megaohm. Pero, ¿qué ocurre para pasados 5 meses después, al hacer una nueva prueba de aislamiento? Vemos que nuestra resistencia ha bajado bastante, a 1025.3, prácticamente a un tercio de lo que era la normativa, la resistencia inicial, ¿no? del equipo. Si un técnico no conoce lo que son factores de compensación de temperatura al momento de hacer pruebas, lo primero que se le viene a la cabeza es que tiene una degradación bastante rápida de aislamiento y que tiene que ser una reparación. Entonces, bueno, supongamos que el técnico todavía espera un tiempo más para ver cómo se comporta y hace otra medición a 39 grados centígrados y ve que la resistencia ya se ha incrementado a 1800, casi el doble de lo que era la segunda medición. Entonces, esto ya deja un poco desubicado a los técnicos que no toman en cuenta el factor de temperatura y no saben cuál es el comportamiento de aislamiento. Porque el aislamiento, como les dije, siempre va a tender a degradarse, ya sea por efectos mecánicos, térmicos, eléctricos, etcétera, pero siempre va a tender a degradarse. Pero que tenga el comportamiento de que baje, suba, es un comportamiento muy irregular. Pero esto es real, son mediciones reales. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que conocer un técnico de aislamiento al momento de tomar las pruebas? Es que se debe considerar las mediciones bajo el mismo parámetro de temperatura o el mismo parámetro de medición. Entonces, la normativa IEEE 43 nos indica que existe un coeficiente de temperatura, el factor K de compensación, que nos indica el factor multiplicativo a la resistencia de aislamiento medida en relación a la temperatura y tener el valor de resistencia de aislamiento compensado. Entonces sabemos que ese coeficiente de temperatura, el factor KT, es igual a 0.5 del número exponente elevado a la temperatura de referencia. En este caso toma la temperatura de referencia 40 grados centígrados menos la temperatura ambiente, la temperatura a cual se realizan los datos. Todo eso dividido entre 10. Manejando esta fórmula, lo que hacemos es, bueno, que a mí Excel ya lo tengo de forma automática, ingresar los datos de resistencia medidas, la temperatura bajo la cual se mide la resistencia de aislamiento y calculo lo que es el factor de compensación, el factor KT. El factor KT, al hacer el paso por la fórmula, me da un valor que es 1.15 en este caso, y ese valor lo multiplico por la medida de aislamiento y tengo el valor de resistencia de aislamiento compensado, que llega a ser 1819.88. Para el siguiente mes, han visto que tenemos acá una bajada en el tema de aislamiento, bastante notoria, pero tengan en cuenta que la temperatura es de 48 grados centígrados, o sea, mucho más caliente que la primera vez que hizo la medición. Y si revisamos, por ejemplo, el índice de estrés en las diapositivas, también indicaba que por cada 10 grados centígrados la resistencia se reduce a la mitad. Entonces, más o menos tiene la lógica en cuanto a la medición en la relación temperatura y aislamiento. Al usar las fórmulas, calculo el nuevo factor de compensación, en este caso 1.74, y llego a obtener el valor del coeficiente de la resistencia de aislamiento con la compensación de temperatura. Y durante varios periodos que se haga, se utiliza la misma lógica, el determinar el valor del coeficiente y tenemos los valores de resistencia. Si se dan cuenta, ahora sí tenemos una pendiente más lineal durante el periodo de prepruebas y podemos llegar a diagnosticar en qué punto tenemos el punto de quiebre, en este caso, por ejemplo, ya para 2019, 4 años después, que el equipo merece una atención especial para poder corregir su valor de aislamiento. Entonces, qué difícil, qué diferente es ver una curva como esta. Son los mismos datos que tengo acá en la hoja 2, los mismos datos, pero en este caso son mediciones sin considerar la temperatura ambiente, sin considerar el factor KT, y en el segundo caso yo tengo las mediciones con el factor de compensación de temperatura.
Ok. Bueno, esto es un ejemplo. Y lo mismo, el efecto de la humedad, lo que les comentaba, que deberíamos considerar que la temperatura tiene que estar por encima del punto de rocío, porque por debajo tenemos particular sólido que está, partículas en suspensión que pueden estar en el conductor y bajar el nivel de resistencia de aislamiento. Entonces, en cuanto a temperatura, es más difícil controlar, no tenemos un ambiente controlado y si lo tenemos cuesta caro su mantenimiento, el transporte, horas sombra, etcétera. Pero ya tomando la regla de cálculos tenemos los valores más fiables. Vamos a conocer algunos de los equipos que contamos. Estamos con los equipos de la serie 1507, la serie 150. Dos modelos bastante prácticos, el más económico el 1503, con resistencia de aislamiento hasta los 10 GOhm. Este equipo permite medir hasta los 10 gigas. Y asignaciones de tensión solo en 500 y 1000 voltios, ¿no? Este es el 1503, solamente hace inyecciones en 500 y 1000 voltios. Y bueno, un 1507, que es uno de los equipos que también más vendidos, 1507, hace pruebas de aislamiento hasta los 10 GOhm, pero tiene mediciones de prueba que van desde los 50 hasta los 1000 voltios, una mayor cantidad de selecciones Rampla. Aparte que ese instrumento ya me permite hacer pruebas de PI y de aire de forma automática, o sea, inyectarle durante un minuto o los 10 minutos que requiera, y tiene una función de comprobación pasa o no pasa para ver si la resistencia de aislamiento es óptima o ya esa resistencia tiene que ser, bueno, ese equipo, el ítem bajo observación, tiene que pasar a ser revisado. Después tenemos la serie 1577 y 1587, las series estándares, que eran los multímetros de aislamiento, que tenían las funciones de multímetro, pero añadían las funciones de aislamiento que pueden inyectar desde los 50 hasta los 1000 voltios, ¿no? Con un rango mayor de aislamiento. Y bueno, hace 4 meses, bueno, perdón, hace unos 3 años atrás, Fluke lanza lo que es ya la versión con Fluke Connect de 1587FC, y ya con esa función de 1587FC incrementa las pruebas de PI de AR con ese instrumento, funciones de comprobación, y podemos ver gráficamente la evolución de aislamiento en nuestras pantallas de los smartphones. El tema de compensación de temperatura, ninguno de esos modelos puede hacer una compensación de forma automática. Este equipo, el 1587, lo hace de forma automática, pero desde el smartphone. Entonces yo coloco mi teléfono inteligente, coloco la temperatura ambiente y hacen los cálculos de forma automática en línea para ver el valor de aislamiento. Y bueno, en almacenamiento de memoria podemos almacenar N cantidad de datos en la memoria del celular que puede ser compartido para nuestros técnicos de operación. Tenemos los comprobadores 1664, estos son los multifunciones, nos permiten ver pruebas de aislamiento desde los 50 hasta los 1000 voltios, con un rango que van hasta los 1000 megaohms, ¿no? Desde 0.1 a 1000 megaohm. Permite hacer pruebas de resistencia de puesta a tierra, la prueba por método de caída de potencial, y sus aplicaciones principales están orientadas a lo que es pruebas de diferenciales, ¿no? Los tiempos de disparo, etcétera. Entonces, es un equipo multifunción completo que nos permite ver varios parámetros eléctricos, no solamente el tema de aislamiento, y también va orientado a equipos de puesta a tierra, equipos de medición de parámetros eléctricos como tensión corriente, ver el tema de secuencia de fases y, bueno, las pruebas de disparo diferenciales. Y bueno, la familia más avanzada, la serie 1550, 1556 y la 1555, que pueden generar desde los 50 voltios hasta los 1000 voltios, con un rango que va hasta los 2 teraohmios en resistencia de aislamiento, que tienen muchas más tipo de formas de operación. Puede ser, por ejemplo, cálculos automáticos del DAR y del PIDM, mediciones de capacitancia y corriente de fuga, memoria interna para registrar hasta 99 eventos, tiene un software, bueno, la versión básica viene con la versión demo del software Fluke View Forms, en el cual podemos presentar los reportes de medición de aislamiento,
Y si añadimos el módulo de comunicación inalámbrica, el Fluke Connect, también podemos hacer mediciones con compensación de temperatura y podemos hacer lo que es generación de reportes ya con la compensación de temperatura. Bien, entonces vemos acá, por ejemplo, en la parte inferior izquierda, este es el módulo de interfaz remota del FC, el IR3000FC. Este módulo me permite configurar el equipo para poder hacer pruebas de forma remota, a distancia, en este caso para los equipos de la serie 1550, 1555, desde nuestro smartphone. Si ven, yo me conecto desde el smartphone, vamos a hacer una pequeña práctica más adelante. Yo puedo tener un control remoto del equipo, indicarle cuál es el rango de tensión de prueba, indicar la temperatura ambiente de operación, indicar el tipo de prueba, en la configuración remota, y darle un start, un inicio de prueba. Todo a distancia, con la mayor seguridad y solamente la conexión con el equipo. Podemos ver en la pantalla del smartphone gráficamente la evolución de la resistencia de aislamiento en función de las pruebas que se vayan a realizar, en este caso una prueba de rampla, y una generación inteligente de reportes, ¿no? Una generación de informes donde vamos a colocar lo que son los valores de resistencia. Como vemos acá, el motor, el tipo de motor, le damos una etiqueta, la resistencia medida, la inyección con la que se ha hecho la prueba, usamos lo que es el factor de compensación y ya podemos tomar el valor de resistencia con generación de compensación de temperatura y ver la evolución en el tiempo del comportamiento del aislante en los ítems de medición. Entonces, todo eso lo podemos hacer directamente desde la aplicación. La aplicación es completamente gratuita, se llama Fluke Connect. Se puede descargar desde la App Store o desde el Google Play sin ningún costo y se integra por los módulos de Fluke Connect de varios instrumentos, no solamente aislamiento, sino tenemos equipos para medir vibraciones, pinzas, multímetros, kits completos, termografía que puede ser controlado desde los smartphones. Otras ventajas de usar el Fluke Connect es la asignación de pruebas de aislamiento, o sea, yo ya puedo contrastar las mediciones con mediciones antiguas, anteriores, meter los datos de compensación de temperatura antes o después de realizar la prueba, capturar lecturas de humedad, ver las tendencias en el tiempo, gráficamente en la pantalla del equipo, visualizar la gráfica PIDAR, tendencias, podemos ver lo que es un control remoto para los equipos de 1550, 1555 y la comparación de resultados de pruebas en la contrastación. Pues bien, hasta acá un resumen de lo que es la charla, los equipos que tenemos, de los equipos y bueno, lo que es cómo afecta la temperatura al momento de hacer pruebas de aislamiento. Y ahora voy a mostrarles los equipos o instrumentos que tenemos para que puedan conocer un poco las características de los mismos y voy a tratar de mostrarles desde la interfaz del celular cómo se realizan las pruebas de compensación. Esta sesión está siendo grabada para que pueda ser repetido desde nuestro canal de la página web y las dudas o consultas que tengan pueden ser escritas directamente en mi correo electrónico, como pueden ver a la izquierda, mis datos personales. Tengo los contactos por WhatsApp o visitar también mi página de LinkedIn. Aquí en LinkedIn tengo escrito varios artículos, principalmente orientados a pruebas de aislamiento y calidad eléctrica, o pueden seguirme por Facebook o Instagram. En la parte inferior les dejo los códigos QR para que puedan acceder con sus teléfonos inteligentes y descargar de forma gratuita la aplicación Fluke Connect. Pues bien, si tenemos dudas, consultas, estamos dispuestos a atenderlos. Y si no, también voy a aceptar las consultas gráficas o por correo electrónico y les vamos a responder por ese medio. Bien, en pantalla estamos viendo ahora lo que son nuestros equipos, los 3 equipos de la gama de la familia Fluke para pruebas de aislamiento.
Ok. Vamos a presentar el equipo tal vez más básico. Tenemos el equipo de la serie 1507, que tengo en manos. Pueden ver que es un equipo que me permite medir parámetros de tensión desde los 50 voltios hasta los 1000 voltios. El equipo también me permite hacer... Mejor podrías, le quería comentarte que no se ve el equipo. Tal vez ponerlo un poco más atrás para que podamos visualizar. ¿Sí? Gracias. No sé si podemos capturar con la pantalla. Voy a tratar de darle una nueva perspectiva. Bien. Lo primero que se hace al momento de hacer pruebas de aislamiento es seleccionar el rango de prueba al cual se va a realizar, y lo que se le dice es presionar un botón test prueba. Presiono la prueba, estoy inyectando 526 voltios en desdén, no estoy conectado a las terminales en ningún punto de alimentación, entonces estoy midiendo el aislamiento del aire que puede existir acá, y tenemos un valor de 550 megaohm, un valor bastante alto, por lo cual me dice que la resistencia es mayor a los 550 megaohm. Si inyecto una tensión más alta, seguramente tiene un valor más alto, en este caso 11.0 gigaohm. Entonces, este equipo me permite hacer las pruebas de aislamiento, medir, realizar pruebas, tener comparaciones, o tal vez realizar pruebas de PI o de AR, otro tipo de pruebas de aislamiento. Pero al momento de hacer lo que es comparación de temperatura, la única forma de hacerlo es tomar el papel y el lápiz. O sea, realizar la medición, pasarlo a mano con cuaderno y usar la calculadora para hallar el coeficiente K y multiplicarlo para tener el valor compensado. Lo que les comentaba fue que lanza al mercado, hace unos 4 años atrás, la serie 1587, que ya viene con la característica FC. Este equipo no solamente es un comprobador de aislamiento, sino es un multímetro. El aislamiento son dos herramientas en uno solo, porque tenemos funciones de multímetro. Pero si vamos a las operaciones de aislamiento, no sé si pueden ver la pantalla. No sé cómo se ve la pantalla aquí. Harold, sí, ahí se ve bastante bien. Ok. Entonces, yo puedo, en este caso, generar el valor de tensión prueba, pero estoy inyectando 500 voltios, y me indica cuál es la resistencia de aislamiento en ese valor de inyección. Pero, al igual que en el otro caso, solamente se toman en cuenta un valor puntual. Lo que puedo hacer es usar la herramienta FlukeConnect para poder realizar la compensación de forma automática. Voy a usar mi smartphone, puede ser disponible para sistemas iOS o Android, y voy a acceder a lo que es la aplicación FlukeConnect. FlukeConnect me permite comunicarme de manera inalámbrica con el instrumento. Voy a activar la antena y voy a buscar el instrumento. Primero el equipo está, mi celular está buscando el equipo. Pueden ver que aparece 1587 FC. Accedo al instrumento. Ok. Y acá me da dos informaciones. Voy a volver a darle una otra inyección, una de 1000 voltios. Voy a hacer la prueba. Pueden ver gráficamente cuál es la curva del celular, del smartphone, y me indica que la resistencia de aislamiento es mayor a 2.2 gigaohm. Pero ahora voy a tomar un valor más importante, la compensación de temperatura. Como estoy en un ambiente cerrado que tiene aire acondicionado, estoy acá a 22 grados centígrados. Luego la unidad es en grados centígrados, listo. Y ahora puedo ver que mi resistencia de aislamiento es mayor a 0.6 gigaohm.
Acá podemos ver diferentes mediciones. Un equipo me indica 2.2 GΩ y el otro equipo, que es el mismo equipo, pero ya tomando el valor de temperatura, me indica el valor de resistencia, que es 0.6. Entonces, esto lo hace de forma automática para poder realizar los procedimientos de compensación, lo que es la curva lineal, porque si apago el aire acondicionado, pero caliente, seguramente me va a dar otro resultado muy variable, y lo que tengo que hacer es tomar un valor, una prueba más lineal. Este equipo también me permite ya hacer pruebas de PI, de aire, muy aparte de poder controlar lo que son los parámetros del multímetro estándar. Y lo que les comentaba, el equipo más avanzado que tenemos es el 1555. El 1555 a secas es un equipo que puede medir hasta los 10 GΩ. Ya. Ok. Entonces, este equipo me permite hacer pruebas de PI, de AR, tiene una memoria de asignación. Puedo ver qué tipo de prueba voy a realizar, pruebas de rampa. Puedo verificar o modificar los rangos de pruebas de tensión. Por ejemplo, si entro a prueba de tensión y voy cambiando acá el nivel de corriente, vamos a inyectar 10.000 voltios, ¿no? Hago un enter, está marcando acá 10.000 voltios y hago una prueba, un test. Y el equipo ya me está generando un valor de resistencia. Si se dan cuenta, se han inyectado 10.510 voltios en continua y me ha generado una resistencia mayor al 10.5 teraohm. Una resistencia bastante alta. Y si ven a mi derecha, acá hay un accesorio que ha sido lanzado para esos equipos. Se llama el conector IR, para poder hacer una comunicación inalámbrica también con el smartphone. En este caso yo voy a encender mi aplicación y voy a encender el módulo. Ok. Enciende el módulo. Si ven en mi celular, ya he logrado ingresar al equipo, presiono el instrumento. Ok, ingresa el instrumento, pero tengo muchas más opciones. Como decía, es un equipo que maneja una tensión alta, que yo puedo generar un control remoto. Puedo descargar información, generar mis reportes, pero si inicio un control remoto, lo que voy a hacer es hacer pruebas a distancia. ¿Ok? Población de resultados, no. Bien. Otra vez, iniciamos. Ya había una sesión que estaba abierta hace rato. Y ahora aquí lo que voy a hacer en pantalla es hacer la configuración del equipo. Funciones. Vengo acá y selecciono el tipo de tensión. Mejor voy a inyectar. Pongamos las 5.000 voltios. Ok. La prueba que tengo un tiempo de límite, que es la prueba de Rampla, PI de AR. Pongamos la prueba de Rampla. Ok. La duración que dure 1 minuto. Podemos en este caso usar en este momento el tema de conversión de temperatura o podemos hacerlo después. Como digo, bueno, me permite hacer cualquier alternativas, pero pongamos hoy día que vamos a estar a 20 grados centígrados. Bueno, en este caso a 22 grados centígrados. Y una vez relativa que es el termómetro del 82%.
Bien, está hecho. Guardo la información y puedo iniciar la comprobación. Inicio y lo hace de forma automática. Como pueden ver, la rampla está haciendo que vaya incrementándose en diferentes rangos, o podemos verlo gráficamente en la pantalla de mi celular. La duración es de 1 minuto, vemos cuál es el comportamiento. En este caso, si ven, está subiendo en función a la tensión, incrementando el valor de resistencia. El tiempo en la parte inferior nos indica cuál es el tiempo transcurrido. Y acá ya vemos lo que es la operación escalar. En la parte inferior incluso nos indica cuál tiempo falta para la prueba, en este caso 5 segundos. Listo, nos muestra la prueba. Entonces podemos guardar este resultado de comprobación. En este caso lo voy a guardar en mi smartphone. Se detiene la prueba de la medición de aislamiento. Y lo que voy a hacer es guardar en el orden de trabajo, archivos o compartir esta información. Ok. Entonces, como pueden ver, este instrumento nos permite hacer las pruebas de medición de aislamiento, pero ya usando la aplicación desde un smartphone, podemos tener un control mucho más fino de las mediciones. Ok, entonces hasta ahora hemos visto un resumen bastante corto de las prestaciones de los equipos. Obviamente ya haciendo pruebas en línea, en campo de terreno, se hace con ustedes una demostración más práctica, se utilizan los conectores, motores que quieren hacer prueba, se hace lo que es la capacitación en cuanto al uso del instrumento, en cuanto a las características y principios de operación, y obviamente ustedes cuentan con instrumentos con una garantía bastante solvente, que solamente Fluke puede darles. Ok, por mi parte entonces esto es el fin de la presentación. Cualquier duda, consulta que tengan, como les digo, estamos siempre dispuestos a atenderlos. Repito, están los datos de contacto en el fondo de pantalla y cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con mi persona. María Luisa, muchas gracias. No sé si hay consultas, dudas, algo. Muchas gracias, estimado Jaro. La presentación fue bastante buena. También la interacción con los equipos. Le agradecemos esta presentación. Y sin más, estaríamos ya cerrando esta grabación del video. Ok, muchas gracias. Entonces, muy buenas tardes y hasta luego.